Hola, bienvenidos a todos los que nos ven y sintonizan este, pues, primer podcast que estamos aquí haciendo un experimento entre Miguel y yo. Ah, este podcast es grabado porque, pues, obviamente es el primero, pero esperamos que sea de interés para quienes nos vean. Pues, antes que nada, pues, voy a introducir a Miguel. Miguel Casillas. Él es una persona que ya tiene cerca de más de 20 años viviendo. Él vive en Silicon Valley, en el área de la Bahía, por allá por lo que es San Francisco, San José, toda esta área donde están todas las startups y todo lo que es la tecnología. Y Miguel tiene una empresa que se llama SB Links o SV Links, que su principal objetivo es empujar a empresarios mexicanos principalmente y latinoamericanos a adentrarse en empresas, en entrepreneurships o en emprendimientos de tecnología, obviamente pues enfocados en el área de la Bahía y en Silicon Valley, pero no necesariamente. Y parte de los éxitos y de los logros que tiene Miguel con esta empresa, no es él solo, tiene un grupo de gente. Llevan empresarios mexicanos a la región, los enseñan, les explican qué es invertir en tecnología, en empresas de alta tecnología, los riesgos, todo eso. Incluso tiene casos de éxitos, tiene empresas, inversiones ya exitosas, startups que Miguel ha invertido y grupos de empresarios que él ha llevado y pues han crecido grandemente. Miguel, Muy adelante. bien. Bueno, pues un privilegio estar aquí contigo, Marco. Pues desde hace muchos años, aún antes de conocerlos, pues sabía de tu expertise en el mundo de la movilidad eléctrica, del diseño, construcción y la industria de autos eléctricos. Pues eres un referente a nivel, o sea, no solo en México, sino en Estados Unidos de esta industria. Y bueno, esta iniciativa de hacer esta grabación y ahora con el entorno global, la transición a la movilidad eléctrica, pues qué mejor aprender directamente de ti, de cómo ves esta industria y de mi parte ver también mi visión más de negocios y también, aunque no soy experto como tú, siempre me han apasionado los autos eléctricos, pero creo tu visión para el empresariado al cual está dirigido estos mensajes puede ser muy útil para ver hacia dónde va la industria, qué nuevas oportunidades de negocio hay, cómo podemos empujar esta industria que es trillonaria, ¿no? Y pues Sí. encantado de estar acá, ¿no? Ok, ahora Miguel, ya que mencionas, y gracias, sí, ¿qué podemos anticipar de platicar tú y yo aquí y quienes nos vean? Lo mencionaste, la industria automotriz, las empresas de tecnología, vehículos eléctricos y autónomos, todo lo que es la tecnología de self-driving cars y todo esto que está sucediendo. ¿Cómo está cambiando la industria automotriz pues en el mundo, ¿no? No nomás en Estados Unidos ni en México. ¿Cómo ves un primer tema para empezar a platicar y empezar a desarrollarlo? Pues creo, tío, la situación que estamos viviendo al momento con el tema de las tarifas, del incremento de tarifas, pues el tema de la potencial inversión de Tesla en México eh, para manufacturar ahí un auto de bajo costo que ahora se puso en pausa, también la pausa de BYD, entonces yo creo que, no sé, me gustaría como adentrarnos en ese tema de la industria de autos eléctricos de México y América Latina para ver qué podemos aprender y cómo tomar ventaja de esta río revuelto ganancia de pescadores, porque esta revolución ya inició, o sea, ya inició. Yo acabo de llegar de China, estuve hace la semana pasada y me impactó pues ver que el parque vehicular, al menos de Shanghai, el 60% de todos los autos son eléctricos. Vi alrededor de un 10% eran Teslas, de ese 60%, pero el resto una gama de marcas, tamaños, colores, sabores, precios. Que ni se Eh, conocen acá, ¿verdad? exacto, o sea, que no las tiene Estados Unidos. Y había unos autos de altísima gama, muy lujosos, eléctricos. Y por otro lado, todas las motocicletas que vi, todas el 100% eléctricas. De hecho, están prohibidas las motocicletas de gasolina.
a mí me habían prevenido que el tema de la contaminación, que pues se me iba a irritar la nariz al llegar allá, pues de verdad vi una ciudad muy limpia, tanto en Shanghai como en Beijing, y sin duda este tema de eliminar los autos de gasolina ha favorecido en ese sentido. Entonces, creo que México va para allá, o sea, va para allá, todo el mundo va para allá. Entonces, no sé, sugiero adentrarnos en ese tema para ver qué oportunidades habrá para México en esta transformación que ya es imparable e inevitable, ¿no? Miguel, a ver, te quiero preguntar más sobre el viaje a China que hiciste, pero sí, antes, definitivamente y en mi opinión, no hay otro escape, por así decirlo. No, al menos en mi opinión, es 100% seguro que todos los países en todo el mundo, toda la movilidad va a moverse de combustión, ya sea diésel o gasolina, a eléctrico. Hay unas líneas por ahí que están explorando el hidrógeno, el biocombustible, el etanol, etcétera, otros tipos, pero en mi opinión, a menos que sucedan cosas muy interesantes ahí, la tecnología que está floreciendo y que está entrando de lleno y no hay marcha atrás definitivamente es eléctrico. Es como en los años que en el siglo 900, ¿no? Cuando eran los carruajes tirados por caballos. Y todas las calles estaban pues llenas de carruajes y caballos y tenías que parar el caballo y había un montón de regalos y premios en las calles de los caballos, ¿no? Y uno o dos carros de gasolina o carruajes tirados por motores de gasolina. Y esto cambió en unas dos o tres décadas, cambió que todos los carruajes eran tirados por motores de gasolina, literalmente eran pues carros con un motor enfrente y uno que otro carruaje tirado por caballo. Yo creo que estamos viendo esto y ahorita apenas estamos en el inicio de la adopción masiva. Sí, oye, Marco, y quería preguntarte, tú como experto en esto, ¿a qué atribuyes que esta tendencia ya es imparable, más desde el punto de vista técnico? O sea, ¿por qué ya es imparable esta tendencia más desde el aspecto técnico? Sí, yéndome a la parte técnica, Miguel, porque un auto eléctrico ya está probado que es sumamente más eficiente. Hay muchos beneficios. No tienes los servicios o los mantenimientos obligatorios o requeridos de un motor de combustión. Pues no emites contaminantes en el carro, ¿no? Luego podemos platicar sobre toda la cadena de un vehículo eléctrico y lo que contamina un vehículo eléctrico contra uno de gasolina, etcétera. Y sí hay una desinformación o una misconcepción en el sentido de son caros, son de lujo, que solo los Teslas o la gente que tiene dinero, pues ya no. De hecho, ahorita por eso te quería preguntar de China, porque algo similar está pasando en México. México está pues siendo invadido por muchas marcas de autos chinos de muy buen precio, de baratos y hasta un nivel intermedio. Y mucha gente que a lo mejor va a ser su primer carro nuevo de agencia, en lugar de comprar un auto de marca conocida, van a comprar un carro chino por primera vez. Eso es algo, y va a ser su carro principal, su auto principal para transporte diario, ¿no? Entonces, un auto eléctrico en cuestión es eficiente, está siendo costo competitivo. Y ya la gente se está dando cuenta que tener un auto eléctrico no nomás es el costo inicial que tú pagas, que ahorita ya está casi a la par. A lo mejor siguen siendo un poquito más caros si pones su versión comparable de gasolina a eléctrico. A lo mejor es un poquito más caro, pero la gente se está dando cuenta, hey, pero no nomás es el costo de entrada, es el costo del mantenimiento, es el costo de refacciones, le llaman ¿qué es? TCO, Total Cost of Ownership, o costo total de tener un auto desde que lo compras hasta los 10, 5, 15 años de vida que te pueda durar el carro. No. Por ejemplo, las flotillas, y muchas empresas se están dando cuenta de eso. Ay, espérate, una flotilla eléctrica me conviene más, aún con el recibo de la luz eléctrico, etc. Los carros nuevos que están saliendo, especialmente los eléctricos, ya no son automóviles
que traen un estéreo que tú lo puedes reemplazar, que trae un tablero fijo, etcétera. Ya son computadoras con llantas. Le llaman software defined vehicles, o carros que ya, pues lo que es el cerebro principal ya no es un tablero normal que son numeritos, es una computadora que puede desplegar video, música, tiene inteligencia artificial, tienen un montón de cosas. A eso le llaman a software defined vehicle. Y toda la arquitectura interna del vehículo es distinta, es diferente. Podemos también entrar en una cuestión muy técnica en el futuro para explicar las diferencias que hay en eso, ¿no? Y lo otro interesante, ¿por qué se está optando mucho por la energía? La gente también está dándose cuenta que un auto eléctrico en tu casa lo puedes cargar todas las noches si te levantas con el tanque lleno, ¿no? O con la batería llena. Puedes tener paneles solares en tu casa, entonces toda tu energía que consumes manejando lo generas con energía solar. Eso es algo, pues, es una de las cosas que están pasando también. Además, la manufactura, o sea, debe ser mucho más simple porque pues son menos partes móviles, tiene menos componentes, entonces la manufactura es más simple y por tanto es más rápido y menos logística. Entonces debe ser un auto mucho más simple de ensamblar, ¿no? Sí, es exactamente. Simplemente, Miguel, un motor de combustión, no sé, te voy a dar un número al aire. El motor y la transmisión tienen unas 2,000 piezas móviles adentro, entre bandas del tiempo, poleas, cigüeñales, válvulas, más poleas, etcétera, ¿no? Selenoides que abren y cierran el fluido en la transmisión. Entonces es un sistema muy complejo, pero en un vehículo eléctrico, las partes móviles de un vehículo eléctrico, obviamente fuera la suspensión y todo lo que es, eso no lo evitas, ¿no? La suspensión, frenos y todo eso de un auto, sea eléctrico o de gasolina, no. Pero las partes móviles en el motor eléctrico de un carro eléctrico son dos. El motor que gira sobre dos valeros y una caja reductora que es literalmente un engrane chico, un engrane grande. Hay variaciones, obviamente, que van directo a las juntas homocinéticas o al diferencial en este caso, y es todo. Entonces, es todo, masiva la diferencia del ensamble, sí. Claro. Pues también nosotros tenemos en la empresa una flotilla de 7 Teslas, ¿no? Y cuando vienen nuestros clientes acá a nuestros programas, pues preguntan siempre mucho sobre todo el tema del rango, cada cuándo hay que cargar, si puedo ir a tal lugar. Entonces sí veo todavía el range anxiety, esa ansiedad de voy a llegar o no a mi destino. La verdad, yo en lo personal no lo he sufrido. De hecho, me fui desde acá, desde San Francisco hasta Puerto Vallarta en un Tesla, justo cuando inició el COVID. Y no fue problema en absoluto llegar a Puerto Vallarta, pero también me he ido desde aquí de San Francisco hasta Canadá, hasta Wyoming, o sea, sin problema. Y cada vez hay más estaciones de carga rápida, las baterías cada vez son más grandes. Entonces, eventualmente el tema del range anxiety se va a resolver. Entonces, también por eso me llama la atención ahora en China o sea, no vi muchos cargadores, la verdad. No vi estaciones de carga por todos lados, porque creo realmente la gente está cargando en sus estacionamientos, ya sea en la empresa o en sus casas, ¿no? Hay mucho tema también que discutir sobre el range anxiety, como dices, o y la carga, porque podemos platicar de eso más adelante también, Miguel. Hay una muy grande desinformación en la gente que no conoce o que nunca ha experimentado vivir y manejar con un carro eléctrico. Tú y yo lo hacemos, de hecho, yo también manejo un auto eléctrico. Y este es el objetivo de esta plática, ¿no? Podemos dar detalles, compartir experiencias. Para quienes nos están viendo, queremos que nos pregunten, queremos que nos comenten para que podamos abrir secciones específicas y irnos a fondo y compartir mucho de esto. Miguel, sobre China, platícanos. Sé que estuviste en un viaje con un grupo de empresarios y visitaste algunas empresas de tecnología. ¿Qué es interesante de ellos? Claro, bueno, primero, digo, en general, yo sí, es mi primer viaje a ese país y sí quedé
impactado de ver tanto auto eléctrico, de ver solo motos eléctricas, de ver tanta bicicleta, o sea, cómo se ha modificado la movilidad en el país más poblado del planeta, ¿no? Igual que India. Me parece India no ha llegado a esa revolución, pero acá en China sí vi una ciudad súper limpia, no contaminada. Yo también tuve suerte, creo que hubo un tifón que limpió el aire, pero en fin, se ve una ciudad limpia. Luego, sin tanto ruido, ¿no? Como en un país donde solo existen prácticamente autos de combustión interna. En fin, ese fue mi primer impacto, ¿no? Como la Ciudad de México, por ejemplo. Claro, exacto, que es mucho más ruidosa, ¿no? Muchísimo más ruidosa. Y bueno, Beijing y Shanghai tienen la misma población de la Ciudad de México prácticamente. Densidad, ¿no? Me impactó eso fue un shock para mí, ver tanto auto, tanta gente, tanta movilidad y tanta limpieza a la vez y menos ruido. Eso me sorprendió. Luego también la diversidad de marcas y gamas de tipos de autos. Digo, eso fue de entrada. Y ya en particular fuimos a ver un par de las empresas que vimos del sector automotriz. Pues una hacen Valeros y bueno, que es una pequeña empresa para China, pero es el tercer mayor productor de Valeros para el mundo, ¿no? Pero otra que me impactó y fundada por emprendedores relativamente jóvenes, yo creo que no llegan ni a sus 40 años, es de la empresa Celos, con Z, ¿no? Silos. Ellos han hecho un pequeño camioncito de entre 5 metros cúbicos a 10 metros cúbicos de capacidad, que es completamente autónomo. O sea, es decir, no trae ni asiento ni pedales. Es una caja, es una caja tal cual con 4 ruedas. Yo los conocí acá en California en noviembre pasado, en un evento que hicimos de temas de movilidad. Y cuando vinieron en noviembre, solo tenían 1,000 unidades ya en el mercado. Ahora que los vi recientemente allá en China, ya tienen 4,000 unidades en la calle. Y sí, nos mostraron el dashboard donde están ubicados en el mapa y nos decían, a ver, hazle clic en el que quieras. Ajá. Y vas a ver lo que está viendo el auto, a qué velocidad va, qué trae dentro, cuál es su destino, cuál es su origen, quién es el dueño. Pero me sorprendió la velocidad con la que están ejecutando y ver ya tal cual es un auto que no trae ni pedales ni volantes. Y es un vehículo destinado 100% a entregas. A carga, exactamente. Y aquí lo estamos viendo en la pantalla, pero sí está. Dices que ellos fueron el año pasado y apenas iban digamos, empezando, ya traían el producto y ahorita ya traen 4,000 unidades. Exacto. Ajá. Y esa tecnología la desarrollaron ellos, Miguel. 100% desarrollada por ellos. Si mal no recuerdo, trae 11 videocámaras. Y obviamente trae un LiDAR de estado sólido, o varios LiDARs, pero y sí es tecnología propietaria, ¿no? De ellos el coche, la verdad, es un poco feíto porque es un cubo, tal cual. Sí, pues no tiene que ser estético, ¿no? Ajá. Exacto. Miguel, ahora, para quienes nos escuchan en México y en Latinoamérica, ahora sí vamos a picar un poquito de piedra aquí. ¿Por qué China está tan avanzado? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Por qué China creció tanto y por qué México, por ejemplo, no ha logrado hacer algo así? Wow, no sé, es un tema sensible, pero sí, es una pregunta que siempre me he hecho porque pues, México tiene muchísimas décadas, no sé, en su momento fue el mayor productor de refrigeradores, de televisiones, ahora es el tercer o cuarto mayor productor de autos y no tenemos como una marca propia de estos productos, siendo que hay como el expertise, la experiencia de fabricarlos en altísimo volumen. En el caso de China, digo, son muchísimos factores, pero una es ellos en su cultura, en su ética, o sea, no le ven problema a copiar, ¿sí? No le ven problema a copiar, es un tema cultural de usar la fuerza del contrario a su favor, ¿no? Y que se aplica hasta al tema de la copia, ¿no? O sea, ellos no ven un tema ético necesariamente en copiar otras tecnologías, pero otro factor es
ellos veían que para desarrollar económicamente a China necesitaban integración de de las comunidades rurales a las ciudades. Entonces, fue realmente el motor de crecimiento de China, el movimiento rural a las grandes ciudades, detonó la construcción, pero también detonó la manufactura de una manera descomunal. Por ejemplo, sí, yo recuerdo cuando estaba pues en mi época de adolescente, esos comerciales que ponía el gobierno de México, hecho en México, y te acuerdas del sellito que era como el aguilita así, y me acuerdo que Chrysler en ese entonces pues se vino y puso sus plantas en México, etcétera, y era un orgullo fabricar. ¿Qué pasó? Porque pues México, pues literalmente tenemos la grandiosa oportunidad de estar enseguida de uno de los grandes uno de los mercados más grandes en el mundo consumidor, ¿no? De cosas. Porque China, pues literalmente nos robó ese pastel, ¿no? O sea, porque China en ese entonces no existía en el mapa, no tenía nada de manufactura, no tenía nada. México era pues fue considerado como un clúster para fabricar y hacer la fábrica de Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, China ya no es considerado, cosas corrientes que se desbaratan porque todavía hasta el año 2000, incluso el 2010, recibías juguetes que se les despintaba, las que se caían. Y hay muchos productos muy, muy malos todavía, ¿no? Pero esto que mencionas, que ellos están desarrollando su propia tecnología. Y sí copiaron eso que mencionas de que lo ven como algo normal, incluso usarlo a su favor contra sus rivales, ¿no? Empezaron a fabricar cosas, pero tomaron el conocimiento, empezaron a copiarlo. Y luego, ¿qué pasó? Luego empezaron a mejorarlo. Como dices tú, empezaron a jalar gente de las comunidades rurales. Y nos está saliendo producto mala calidad. Mete más gente, y mejora la calidad. Oye, nos está fallando el marketing. Pues mete más gente en marketing, empieza a venderlo, y empezaron a crear sus áreas de R&D, como le llaman, ¿no? De Research and Development, o sus áreas de investigación donde mejoraban su producto. Claro. Y ahorita, como dices tú, ahorita pues en AI también ellos ya crearon su propio motor de AI, DeepSeek, ajá. Ni se diga la industria automotriz. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo hicieron ellos y nosotros no? O sea, son muchísimos factores, ¿no? No soy experto así en macroeconomía, pero una es pues su política monetaria. O sea, se han mantenido controlado o sea, han mantenido en ventaja la paridad cambiaria para ser más baratos. Otra, China entró a la Organización Mundial del Comercio, lo cual le abrió puertas prácticamente a todo el mundo, el mercado de Estados Unidos. Y ahí fue donde se plantearon ellos, tenemos la misión de convertirnos en la fábrica del mundo. Se lo tomaron muy en serio. Realmente crearon ese goal, ese objetivo. Pues México es de los países que tiene más tratados comerciales con todo el mundo, solo que no tomó esa ventaja. Nunca tomó esa ventaja. En cambio, China sí aprovechó esa ventana de oportunidad para crear una infraestructura enorme de manufactura, logística, transporte. Y bueno, pues todo eso alinea la formación de ingeniería, la formación de estructuras, de naves industriales. O sea, ellos realmente se aprovecharon la oportunidad controlando su moneda y efectivamente se volvieron la fábrica del mundo. Yo recuerdo también cuando trabajaba en IBM, vimos cómo toda esa manufactura también se fue a China por tema de competitividad, sobre todo en precio, ¿no? Realmente ellos se pusieron aprovecharon todo ese alineamiento de entrar al OMC, el tema de la paridad cambiaria. Entonces ahí se ve cómo el gobierno trabajando o sea, es un gobierno muy fuerte, muy totalitario, pero al mismo tiempo muchísima inversión privada. O sea, cómo se alinearon estos intereses ¿Podrías decir que incluso el gobierno pues fue el factor principal, ¿no? Podríamos sin duda decir eso. Yo a veces pienso que es como una dictadura benigna, donde el gobierno dice, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer, no importa cómo, y órale, tú vas. De hecho, sé que muchas de las empresas automotrices, y no nomás automotrices, ¿no? Pero una gran mayoría son parcialmente gobierno y parcialmente privadas, ¿no? O sea, hay un esquema ahí donde por eso es que muchas de estas empresas chinas automotrices traen ha disparado esta guerra de
de Claro. tarifas y esto, porque muchos países externos como Estados Unidos consideran esto una competencia desleal, ¿no? Ujú, Por claro. ahí va la cosa, ¿no? Incluso acabo de escuchar, ahora también que estuve allá en China, de algunos que incluso que han visto favorablemente hacia China ese tema de las tarifas. ¿Por qué? Porque el nuevo, bueno, el Prime Minister Xi Jinping como que se volvió otra vez más fuerte, más totalitario, más controlador de la iniciativa privada. Ujú. Entonces, esta guerra comercial se dieron cuenta de que no, la iniciativa privada necesita moverse mucho más ágil, necesita ser más versátil, necesita ir a otros mercados. Entonces, como que ese poder que estaba de nuevo acumulándose en el gobierno se está transfiriendo, se está relajando de nuevo hacia la empresa privada. Me llamó la atención ese comentario, pero eso es lo interesante, cómo trabaja entre las políticas públicas, la industria privada, incluso la inversión extranjera, ¿no? Es algo que creo México tiene mucho que aprender, o sea, cómo alinear en estos objetivos en común entre gobierno, empresarios privados y hasta consumidores, ¿no? Consumir cosas locales, lo cual me parece muy acertado. El problema está en la ejecución de ese alineamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del consumidor mexicano, te puedo decir que si les pones carros eléctricos se va a consumir. El ejemplo es claro por lo que está pasando ahorita, lo están comprando, ¿no? Se está adquiriendo. Habrá mucha falta de educación en cambiar de un vehículo de gasolina eléctrico, sí, no es lo mismo, hay distintas cosas, pero la gente lo está aceptando y está ocurriendo. Volviendo al caso a México, si quisiéramos incentivar y mover esto, ¿es tarde? ¿Crees que estamos, hay una salida, podemos entrar al ruedo o no quedarnos atrás? Bueno, primero, o sea, el mercado es muy grande, es multitrillonario, o sea, es muy grande, entonces hay muchos, acá le llaman los cracks en el mercado, grietas en el mercado, donde se puede encontrar un nicho muy específico y ser exitoso ahí. Obviamente sí es absurdo en tratar de competir donde compite un Tesla, un BYD, pues ahí sí vamos tardísimo. A lo mejor la oportunidad está en otro tipo de cosas, en reventa, en servicio, pero el mercado es muy grande. Entonces, algo que me llamó la atención también de las políticas de la nueva presidenta de México. No sé, a veces tengo mis dudas qué tan legítimo es eso, ¿no? Pero realmente en México hay muchísima pobreza, sin duda, ¿no? Pero si realmente se trae una oferta para ese segmento, para darles una movilidad de acuerdo a esos presupuestos, o sea, me parece acertado, siempre, o sea, tengo mis dudas que vaya a funcionar, pero me parece una buena línea siempre y cuando se ejecute bien. Entonces, ahí sí veo una oportunidad porque es un mercado enorme. A mí me sorprendió en un viaje reciente que fui a México, a Tlaquepaque, y ya vi muchas motonetas como las que hay en la India, pero de gasolina, que contaminan muchísimo, ¿no? Ajá, sí, y Entonces, contaminan mucho. ahí sí veo una oportunidad y BYD y Tesla no me da la impresión que no se están metiendo en ese sector. Es un mercado muy local, pues que nosotros conocemos bien, tal vez de menos margen, pero no quiere decir que sea una industria grande. O sea, sí va muy tarde en unos aspectos, pero en otro hay muchas posibilidades para desarrollar el propio auto, ¿no? Por el caso del auto o línea, siempre estuve muy escéptico, de verdad, y sigo un poco escéptico de que vaya a funcionar. Tú sabes más, tú nos puedes contar un poco más de las características sé que estás involucrado, te han invitado al proyecto, pero pues, ¿por qué no nos platicas y ahora te doy Sí, mi sí, sí. punto Bueno, de pues de hecho vista? tocaste justo en el punto. Es cierto lo que mencionas. Primero, el panorama mundial con la competencia y con la entrada de vehículos chinos en el mundo, precisamente lo que está sucediendo en México. Por eso Estados Unidos tiene el bloqueo de autos chinos en Estados Unidos, ¿no? Si entran ahorita, van a destruir la industria automotriz nacional inmediatamente. O sea, no, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero lo que mencionas de la pobreza y de la cuestión mexicana, sí, Olinia puede ser un nicho de mercado muy interesante para gente de bajos recursos, para un auto pequeño, realmente pequeño, que logre dar la movilidad a la gente. Por lo que sé y lo que he visto en lo que está pues público, no es un auto que vas a poder viajar
Es un auto, le llaman de commuter, que sería un auto para el uso diario, para ir a la escuela, ir al trabajo. O, por ejemplo, en el caso del de reparto, son 3 versiones las que están publicadas. De hecho, aquí las estamos viendo, unos de esos como animaciones que se han revelado. Movilidad personal, movilidad de barrio y entregas de última milla. Por ejemplo, ese de entregas de última milla, inmediatamente lo asocié, Miguel, a esta empresa china que dijiste que hace entregas autónomas, Celos, ¿no? Ajá. Pero México tiene un gran expertise, un tremendo expertise en manufactura y especialmente en la industria automotriz. El reto principal aquí es crear tecnología propia. Ahora, específicamente para Línea, ya comentamos que es un auto eléctrico. Un auto eléctrico es mucho más fácil de manufacturar que un auto de gasolina. No hay tantas piezas y partes móviles. Sin embargo, hay tecnología que México tiene que desarrollar, y me voy a ir al grano: las baterías. Las baterías sería el talón de Aquiles, porque pues en la actualidad ni siquiera Estados Unidos, apenas Estados Unidos está entrando en lo que es extracción de los minerales, refinación y todo lo que es el procesamiento específico de los minerales básicos para fabricar baterías. Y estamos hablando no nomás de litio, estamos hablando de cobre, aluminio, manganesio, cobalto, o depende de la química que se utilice. A lo mejor el cobalto no se usa. De hecho, el cobalto ya está saliendo, ¿no? Pero aluminio, cobre, magnesio, manganesio, zinc, etcétera, ¿no? Entonces, para detonar una industria mexicana en México, yo lo que veo, y si queremos movernos al futuro, es quita del mapa, completamente tenemos que quitar del mapa la industria del motor de combustión. El motor de combustión está muerto, en mi opinión. Ya quien invierta en una fábrica de motores de gasolina o diésel está perdiendo su dinero. Tenemos que apostarle a la movilidad eléctrica. Y sí, hay retos muy grandes. No podemos convertir la maquinaria pesada de un día para otro, la maquinaria agrícola, aunque hay empresas, Miguel, que ya están haciendo tractores completamente eléctricos y autónomos para agricultura. El problema para México es que si queremos entrar en esto, hay que aprovechar toda esta expertise de manufactura y de fabricación, pero atrás de esa manufactura, alguien tuvo que diseñar y crear la pieza. Esa ingeniería, normalmente en la industria automotriz, yo no la veo tan desarrollada. Las fábricas que hacen los Mustang y las camionetas Chevrolet, etcétera, alguien diseñó el módulo electrónico que controla el motor de combustión, alguien diseñó el arnés eléctrico, alguien diseñó los conectores de alta presión para mangueras, etcétera. Y después de eso hay una brecha gigante, Miguel, entre diseñarlo, luego hacer los prototipos y luego hacer todas las pruebas de validación. Es una brecha inmensa que hay desde que diseñas el producto o el concepto y le haces todas las pruebas de confiabilidad, seguridad, durabilidad, etcétera. Y luego de acá arriba tienes la otra parte donde es las preproducciones o las corridas de producción. Esa parte, por ejemplo, no existe en México, al menos en lo que yo he visto, en lo que entiendo. Todo eso se crea en los países orígenes de las empresas, de las marcas, incluso los validan con laboratorios o otras instituciones. Una vez que tú tienes el producto ya listo para fabricar, existe el otro problema que es el supply chain o la cadena de suministro. Para fabricar un automóvil, imagínate que tú estás dentro de tu carro y observa alrededor, te sientas en el asiento y observa alrededor del auto y escoge una pieza random al azar. El panel que cubre donde entras tú en el lado del conductor, ese pedazo de plástico, ¿qué implica poder fabricar esa pieza? O el botoncito que hace que abre la cajuela o que sube y baja el vidrio, ¿no? Todas esas piececitas, el resorte de la suspensión, el hule que sella el empaque en el cable que pasa de la parte del compartimiento del motor a la cabina para que no entre el ruido. ¿Dónde consigues todas esas piezas? ¿Quiénes fabrican esas piececitas? Todo eso. Un vehículo, sea eléctrico, sea de gasolina, tiene miles de partes. Obviamente hay menos en uno eléctrico, pero siguen siendo miles. La cadena de suministro es clave para eso. Cuando lo que sucede en la industria automotriz en México, al menos en mi entendimiento, es
eso también lo resuelve el fabricante, el que lo diseña. Y a México, pues cruzan los trailers o los trenes cargados con resortes o con las piezas que vienen de otros países, se ensamblan y se van. Entonces, para México se tiene que desarrollar toda esa cadena de suministro, todo lo que mencioné atrás, todo lo que es las pruebas de confiabilidad, resistencia, durabilidad, seguridad, etcétera, que no hay una expertise, no hay un desarrollo tan grande. Esas creo que yo son las brechas que identifico para poder nosotros crear. Y volviendo al tema de baterías, pues ni se diga, ahí hay incluso un hueco mucho, mucho más grande. Fabricar una batería para un auto eléctrico es una tercera parte del costo del vehículo eléctrico en la actualidad. Es una tercera parte probablemente del peso del vehículo, o a lo mejor una cuarta parte, por así decirlo. Y también es entre una tercera o una cuarta parte también de toda la complejidad que existe en meter al mercado un vehículo eléctrico en el país donde sea, ¿no? La batería si tú las quitas de un auto eléctrico, es una caja, normalmente va en la parte de abajo del vehículo, es una caja sellada, metálica o con insertos de plástico. Eso se le llaman el banco de baterías. Si tú abres ese banco de baterías, está normalmente armado de módulos. Los módulos son arreglos de cierto número de celdas que forman 20, 30 celdas, no sé, y forman un módulo que es manejable para ensamble. ¿Por qué? Porque muchos fabricantes deciden poner 5 módulos para esta versión, 10 módulos para la extendida, o los ponen uno encima de otro, los acomodan. Si nos vamos yendo hacia atrás, es la fabricación del módulo, no nomás es la fabricación del banco de baterías, es la fabricación del módulo. Y luego después del módulo lo desbaratas, ese módulo se hace en otra planta donde tienes las celdas, ya sea cilíndricas o prismáticas, etcétera, donde las ponen juntas y esas vienen de otra fábrica donde fabricas la celda. La fabricación de la celda es otra cadena de suministro donde tienes que tener un proveedor que te provea el ánodo, que es la cinta metálica que va en un extremo de la batería de litio, lo que forma una batería. La batería está hecha por ánodo y cátodo. Luego hay un separador en medio y está el electrolito, que es lo que compone, digamos, son 4 partes fundamentales, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Hay un montón de tecnología pero ¿quién te va a proveer el cátodo, que es el que tiene que estar impregnado con litio o con magnesio? ¿De dónde vas a sacar el separador o cómo vas a hacer la fórmula del electrolito? ¿Qué mezcla le vas a dar, etcétera, para tener la densidad, la seguridad, que no se incendie, que aguante? Y ahí es donde viene la parte que ahí sí yo ya no entro mucho, ya no conozco mucho, es toda la cadena de suministro que está atrás de esos proveedores. Que ya tiene que ver con los materiales básicos, ¿no? O los raw materials que le llaman. ¿Quién te va a proveer el zinc? ¿En qué grado de refinación va a venir? ¿En qué forma lo vas a tener? Si va a ser en pasta, si va a ser en polvo, qué proceso le tienes que dar para impregnarlo en el ánodo, en el cátodo, etcétera. ¿Qué grado de pureza del litio, etcétera? Yo lo que veo que realmente falta es como el liderazgo o empresarial que alinee a todos esos stakeholders en la línea en el objetivo de ser un auto eléctrico. Entonces, por eso me gustaría mucho más que la iniciativa esta de Línea viniera de un líder empresarial fuerte, ¿no? Viene en este caso del gobierno, quiero darle el voto de confianza de que ojalá lo hagan bien, porque ahí están nuestros impuestos, pero esa parte sí la aplaudo, como que ya hay una manifestación de liderazgo que alinee absolutamente a todo eso, porque ahorita que decías de los muchos materiales de los autos que se ensamblan en México, pues vienen de otras partes, pero muchos se hacen en México. ¿Sí? No sé, tengo entendido que el modelo 3 de Tesla, casi el 40% son de partes mexicanos, asientos, plásticos, pero están hechos con el liderazgo de manufactura, de logística, de diseño de Tesla. Y ya nomás le dicen al productor mexicano cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque no hay un líder que haga esa integración. Entonces yo veo en el caso de Línea que hay una primera manifestación de exposición de liderazgo para alinear absolutamente a todos, ya sea aun cuando haya que importar partes, cuando haya que diseñar, manufacturar, logística. Pero esa es la parte que aplaudo, que hay una manifestación
de un liderazgo para hacer este producto. Y otra cosa que creo que falta es, si el empresariado mexicano y latino, como exponerse más a, pues, qué están haciendo en el resto del mundo, ¿no? Como que estamos muy encerrados. Y esto lo noté en un evento que hicimos acá en California en noviembre pasado, donde conocí a estos chinos que hacen el autocelos. Pues hicimos un evento, así se llamaba Manufacturing for Mobility in Mexico, donde había Dirigido a México. dirigido a México, ¿no? Personas interesadas de acá de Estados Unidos, de Silicon Valley y de China para ver dónde está México en aras. Todavía no entraba Trump ni siquiera, todavía estaban a punto de hacer las elecciones, pero ya se preveía que iba a haber cambios. Entonces, estos americanos y chinos querían aprender como qué México tiene que ofrecer. Pues desgraciadamente fue un fracaso la audiencia mexicana. No vino ningún empresario mexicano al evento, a pesar de que invitamos a 300. Sí. Porque o era muy caro, está lejos. Y me imagino que estos mexicanos eran personas insertadas en la industria mexicana, en la industria automotriz. Totalmente, eran tier 1, 2 y 3. Invitamos a los 3 tiers de la industria manufacturera, pero no, como que no hay ese apetito de estar en conexión, hacer un networking de primerísimo nivel con inversionistas, con desarrolladores de tecnología, con startups, porque era lo que estaba en ese evento. Por ejemplo, tuvimos al CEO de Joby Aviation, dando la charla inaugural y estaba ahí cenando con nosotros. A mí me dio su tarjeta. Imagínate, sí, sentarte con uno de ellos. Lo tenía ahí al lado. Y Joby Aviation, pues ya es una empresa que cotiza en la bolsa, Nasdaq. Está empezando a hacer sus pruebas de autos. Están haciendo el deal con Delta o con Airbus o con uno de ellos, ¿no? Exacto, que ya son drones volados, o sea, drones, autos no tripulados que están ya haciendo sus pruebas ahora en Dubái. Entonces, si no nos conectamos con este tipo de personas, tecnologías, pues que seguiremos muy, muy aislados. Y eso es lo que nosotros predicamos en nuestra organización. Hay que estar conectados con las fuentes de capital, con las fuentes de innovación y no solo ser como consumidores de lo que otros hacen. Y doy el caso, por ejemplo, de Ball Motors, ¿no? Que es un empresario argentino que vino a uno de nuestros programas. Y él sí se tomó el riesgo de hacer un auto argentino eléctrico, aprovechando la disponibilidad de talento que dejó la industria aeronáutica, muchos ingenieros expertos en materiales. Bueno, construyó un auto de fibra de carbono, chiquito, 2 plazas. En fin, lo han tenido difícil, les llegó el COVID, la falta de materiales, etcétera, etcétera. Pero el hecho de haber tomado ese riesgo ya lo ha preparado para el cambio que justo acaba de entrar ahora en Argentina del impulso del auto eléctrico. Pues todo ese trabajo que ha sido súper fuerte, pues parece que ya viene la retribución a tomar ese riesgo. Bueno, en consecuencia, creo que es lo que nos hace falta al empresariado mexicano. Tomar más riesgo, invertir más y conectarse mejor. Te voy a platicar así un poquito, un comentario breve de mi experiencia en ese sentido. Y sí, es un poco triste porque pues como tú sabes, pues yo intenté hacer un auto eléctrico en México. Hice una conversión de un auto eléctrico y estoy hablándote hace como 12 o 14 años por ahí, en 2011. Y creó un furor, obviamente, pues sí, anduvo por las calles ahí en Hermosillo circulando. Y se lo he platicado a muchos amigos que ese es el principal problema, yo creo, en México, el empresario mexicano, la falta de hambre o la falta de aventarse al riesgo. No estoy generalizando, ¿no? La gran mayoría del empresario mexicano quiere que puede invertir una cantidad de dinero, quiere invertirlo en algo que él no vea alto riesgo y que vea su inversión regresando rápido. A los 6 meses, oye, dame ya los dividendos, quiero ya recuperar, empezar a ver lana. Y la única forma para que el empresario pueda ver eso es que ellos inviertan en cosas que ellos dominan, que ellos conocen y que es algo más tradicionalista. El ejemplo, y lo voy a hacerlo bien, bien cínico, prefieren invertir en una franquicia de refaccionarias, en una franquicia de farmacias, en una tiendita, etcétera, ¿no?
Pero cuando les presentas un proyecto de alta tecnología, de alto riesgo, creo que ahí, esto yo lo aprendí de ti, Miguel, cuando en las veces que me has invitado ahí contigo a estos eventos que haces de SB Links, el empresario en Silicon Valley sabe que va a invertir 5, 10, 30 millones de dólares en un proyecto de alto riesgo y de alta tecnología. Alta tecnología, bueno, alto riesgo es que significa que tiene el 90, el 80% de posibilidades de perder todo. Si nos vamos al empresario mexicano, eso sería el acabose para él, se caen para atrás. Ellos, si trae un 10% de riesgo, ya la están pensando en soltar la lana. El problema es el alta tecnología. Cuando estamos hablando de un proyecto o un emprendimiento de alta tecnología, sí, es alto riesgo y tiene solamente el 10% de éxito, de posibilidad de éxito. Pero si ese 10% le pegas, la alta tecnología te va a dar dividendos de 10x o de 20x, comparado con la franquicia de farmacias que además de los dolores de cabeza y de todo lo que el tiempo que le tienen que invertir, le va a dar una ganancia de 1.05x o algo así, o sea, el 5%, o sea, va a ser limitado. Claro. En México, esa es una aberración en toda la sociedad que existe. Hay un emprendimiento tremendo en la sociedad. Cuando la gente se queda sin empleo, inmediatamente emprenden y ponen un changarrito de comida, ponen algo así, y eso es genial. Acá en Estados Unidos yo no veo que pase. No. Pero el problema es que el emprendimiento es muy corto en cuestión de innovación, es muy corto en cuestión de meterte en emprendimientos de tecnología. Y sí, entre más alto te vayas es más riesgo, claro, pero los beneficios y las posibilidades de tener, platícanos, Miguel, y yo creo que cerramos esto con esta, que te voy a pedir que nos platiques la moraleja de los limones. Ok, no, pues le hice la mente. Platica ese ejemplo, Miguel, para que la audiencia pueda decir, ok, así, no sé si lo puedes asociar con esto. Sí, claro, no, de hecho, cuando estabas mencionando tu caso como emprendedor, se me vino esta anécdota de los limones, que bueno, con esa termino, pero creo lo que hace falta son dos cosas para tener acceso al capital. Y les doy un dato, eso es súper reciente, este es del primer trimestre del año 2025, en Silicon Valley, solo Silicon Valley, sin incluir Boston y Nueva York, solo en Silicon Valley se invirtieron 2,000 millones de dólares cada día. Cada día. Para empresas al año. De tecnología. No. De enero al 30 de marzo, 2,000 millones de dólares cada día en tecnología. Y entonces, cuando dices invirtieron, es que inversionistas, ángeles o instituciones inversionistas o fondos de capital le metieron lana a startups. Exacto, sí. Digo, acá en Silicon Valley, pues donde más, la mayor concentración de dinero son en venture capitalist, ¿no? En fondos de pensiones que vienen de Dubái, de Japón, de Estados Unidos, hasta de México, que los depositan acá para buscar empresas tecnológicas en las cuales apoyarles a sus desarrollos, ¿no? Pero a lo que voy es, dinero no es problema. Lo que hace falta es la conexión con este lugar. O sea, sí tenemos mucho talento en México, pero no viene acá, no lo conoce, digo, va mejorando, pero y ese es tu trabajo, de hecho, realmente es lo que es tu claro, misión, es la misión de SB Links, ¿no? Claro, pero, o sea, dinero no es problema para un buen emprendedor, pero hay que venir acá, o sea, hay que estar acá constantemente viajando, viviendo, leyendo lo que acá ocurre, porque dinero no es problema para quien tiene un producto realmente diferenciado y una buena oportunidad de mercado y una capacidad de ejecución. La otra, volviendo a la capacidad de riesgo del empresariado, bueno, es casi mundial, pero en particular se da yo lo noto más fuerte en México, ¿no? No sé, hay que saber también cómo invertir en estas cosas, pero hay que hacerlo. Y ahora voy a la anécdota de los limones. Pero, por ejemplo, una persona que ha hecho su capital vendiendo cajas de cartón, zapatos o con negocios de comida, como sea, si el patrimonio de esa persona, no sé, le sobran $1,000, por decir algo, ¿no? Para hacer la matemática fácil. Oye, bueno, a lo mejor $800 los inviertes. Lo mejor es reinvertirlo en el negocio que tú ya sabes y invierte el 80% ahí si quieres.
tal vez un 10% en, no sé, en la bolsa, en algo un poquito más sofisticado, pero todavía te queda 10%. Ese mételo en alto riesgo. Ese mételo para apoyar a ese emprendedor brillante que conoces, que fue tu compañero de la escuela o el compañero de tu hijo, pero aquel chavo que es brillante. Pero el problema es que hoy en día casi le damos cero. Entonces nunca se va a detonar el emprendimiento tecnológico en México. Entonces, si sumamos el 10% de cada una de estas personas, son muchísimos millones de dólares. Pero no existe esa cultura ni esa organización que, bueno, que es justo lo que hacemos nosotros, ¿no? Con S-Feelings Angels. Y bueno, termino el tema con la anécdota, ¿no? Tuvimos una sesión con una buena amiga, Lulu Curiel Wang, quien, bueno, ella es egresada de Harvard, trabajó muchos años en Apple, y bueno, tiene un origen muy humilde, ¿no? De China, se casó con un mexicano también de origen humilde y se conocieron años después en Harvard, en el MBA de Harvard. Una historia de Netflix, ¿no? Francamente, ¿no? Bueno, ella, durante el COVID, sus hijos se estaban aburriendo, pues porque no podían salir a jugar fútbol con sus amiguitos. Entonces se les ocurrió a los padres, a Lulú y a Martín, enseñar a sus niños, Panchito e Isabela, de 9 y 11 años respectivamente, a invertir con una app, con Robinhood. Entonces les dieron $500 para empezar a invertir, pero les dieron lo básico que analizar, que leer, y ya inviertan. Bueno, pues duplicaron la inversión. Panchito duplicó su inversión como en 10 meses. Y le encantó. Obviamente le gustó, el papá y él se retaban a sí mismos, pero Lulú le dijo, oye, Lulú, a partir de esa experiencia creó una organización que se llama Junior Vestors para enseñar a niños a invertir. Entonces yo le invité, le dije, oye, Lulú, aquí igual en una plataforma virtual, en Zoom o en Google Meet, le dije, oye, danos una charla a los grupos a los hijos de los empresarios que han venido a nuestros programas. Y sí, se conectaron como 100, 120 niños, desde México hasta Argentina, ¿no? Muy bonito ver esas caritas ahí escuchando a Lulú de cómo aprender a invertir según el ejemplo de sus hijos, Panchito e Isabela. Bueno, ahí mencionó la anécdota de los limones. Les dijo, a ver, niños, tengo 2 bolsas de limones. En una tenemos limones sanos, jugosos, sabrosos, pero en la otra bolsa hay limones jugosos, sanos y sabrosos, pero está revuelto con limones podridos, pero también está revuelto con limones con superpoderes. Entonces les hizo la pregunta a los niños y en Zoom, ahí levante la mano, le dijo, a ver, ¿de qué bolsa quieren comprar limones? Y Lulú se fue para atrás cuando vio la reacción de los niños, el resultado. El 90% de los niños respondieron que querían comprar solo de la bolsa de los limones seguros. Ajá. Y ella se espantó porque dijo, eso no me ocurre con los niños acá cuando hago ese mismo experimento con los niños acá en Silicon Valley. Todos quieren comprar, la gran mayoría, comprar de la bolsa que tiene superpoderes. Ajá. Aunque vengan limones buenos o limones podridos y malos. Sí, con el riesgo de sacar uno podrido, pero no se la pensaban en la posibilidad de sacar un limón con superpoder. Ajá. Ahí se nota la capacidad de riesgo que tenemos desde niños. Exacto. Entonces, eso me parece que es fundamental cambiarlo en el mindset del empresariado mexicano y del gobierno y de todo mundo. Exacto. Y a nivel chiquito, inteligentemente, pero necesitamos desarrollar ese músculo para que esta industria de la que hemos hablado ahora se pueda detonar y cualquier otra industria, ¿no? Pues muy bien, pues qué padre, Marco, aprender de ti, de estos temas y bueno. No, es mutuo, es general. Sí, no, gracias, Miguel. Vamos a cerrar este capítulo. Espero que a la audiencia le haya gustado, hayan podido captar algo. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, sugerencias, a cualquiera que tenga también opiniones. Si esto funciona, vamos a hacerlo más seguido, a ahondar en temas específicos, tener invitados, ¿por qué no? Y a lo mejor hacerlos en vivo, porque eso también nutre muy bien en tiempo real. Entonces, pues, gracias, Miguel. ¿Algún otro comentario? No, gracias por la invitación y de verdad urge aprender estos temas,
urge conectarse y qué padre, en un ambiente tan casual y con infraestructura pues relativamente que tenemos todos a la mano, podamos aprender y sobre todo que podamos, cualquier proyecto de esta naturaleza que parece se van a detonar en México, cada uno de nosotros pongamos su parte como inversionistas, como socios, opinando, pero parece que se viene una buena oportunidad para México, ¿no? Excelente. Sí, ojalá, sí. Bueno, Muy nos bien. vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias, bye bye.